Y de eso voy a hablar hoy porque en Hebreos capítulo 11, cada predicador le ha tocado o hemos seleccionado, no sé muy bien qué, uno de los personajes, y a mí me ha tocado Moisés, y uno puede pensar cuántas cosas interesantes se puede decir de Moisés, pero hay algo que creo que nos identifica mucho, y es el hecho de que Moisés lideró en una época de transición. Moisés tuvo que tomar a más de 1 millón de personas, los hebreos que habían sido esclavizados por el imperio más grande de aquel momento, los egipcios, y de una manera sobrenatural y abrumadora, con el poder de Dios desbordado a niveles impresionantes, Moisés los libera pensando que lo peor ya ha quedado atrás y descubre que lo peor es liderar a unas personas desde la esclavitud a la libertad, de una vieja vida a una nueva vida. Eso es peor que enfrentar a todas las fuerzas de un imperio. ¿Por qué? Porque esos hebreos, aunque eran libres, todavía tenían mente de esclavos. Muchas veces esos hebreos estaban avanzando hacia la tierra prometida, pero solo podían pensar en lo que estaban dejando atrás. Pon atención, por favor. Mientras pongas tu mente en lo que has dejado atrás, no podrás avanzar hacia lo nuevo de Dios. 40 años estuvieron los desgraciados en el desierto cuando podían haber entrado en 40 días a la tierra prometida. Pero Dios dijo, el desierto reveló lo que había en vuestro corazón. Y Dios tuvo que permitir que una generación muriese en el desierto y una nueva naciese para conquistar la tierra prometida. Porque aquellos que aún piensan en, ¡ay, las cebollas y los rábanos que teníamos en Egipto! ¡Ay, eras esclavo, te golpeaban la espalda, tenías jornadas de 12 horas diarias construyendo ladrillos! ¡Ya, pero tenía mis cebollitas! Así pensaban ellos. Libres, pero con mente de esclavo. Y nosotros estamos en una transición, estamos dejando algo antiguo atrás y estamos por entrar en algo nuevo y todavía no lo hemos entendido. Seguimos pensando en lo que dejamos atrás y no podemos ver lo que tenemos por delante. Rebeca, estuvimos 3 años declarando el versículo, y no porque fuese bonito, Isaías 43, 18 y 19. Deja de pensar en las cosas antiguas. Deja ya de pensar en lo que dejaste atrás. ¿No lo ves? ¿No te das cuenta? Estoy haciendo algo nuevo. Hace 3 años declarábamos eso porque sonaba bonito. Ahora está ocurriendo y nos molestamos. Y claro que lo nuevo es incómodo. ¿Han hecho obras alguna vez en tu calle? Vale, antes de eso, la carretera era un desastre, la acera estaba levantada y tú decías, oh, ojalá renueven esto, ojalá hagan algo nuevo. Y de repente meten las excavadoras, meten los camiones, meten a los obreros durante varias semanas a hacer ruido. Y levantan todo el pavimento. Están haciendo algo nuevo, pero lo nuevo trae incomodidad. Queremos lo nuevo, pero sin pasar por el proceso de derribar lo antiguo para construir lo que viene. Sí, lo nuevo se ve incómodo al principio y es así. Yo no quiero que la iglesia vuelva a lo de antes. Si vuelve a lo de antes, yo me bajo. Yo quiero algo nuevo. Dios quiere algo nuevo. Y si estamos pensando, ay, es que antes de la pandemia lo bien que nos iban las cosas, pues quizá no nos iban tan bien. Nos pueden ir mejor. Nos pueden ir mejor porque todavía hay un pueblo español allá afuera que no ha escuchado las buenas noticias. Y quizá esta es nuestra oportunidad. Iglesia, es nuestro momento. Es nuestro momento. Y ahí estaba Moisés, liderando a un pueblo por la transición, que ponían su mente constantemente en las cosas que dejaron atrás. Además eran un pueblo bien complicado. Y de Moisés podemos decir cosas realmente buenas, pero hoy voy a hablar de las malas. Hoy voy a hablar de los
de un oscuro capítulo de la vida de Moisés y luego voy a contrarrestarlo con Cristo. Porque aunque Moisés es un icono a nivel global para las tres grandes religiones, los judíos, los musulmanes y los cristianos, tiene un par de capítulos oscuros este hombre que creo que nos va a enseñar algo. Y no me preguntes por qué, pero el Espíritu Santo me ha llevado a esto y después me ha llevado a Cristo y me ha dicho, ¿qué quieres? ¿Cuál de las dos? Y creo que esa es la elección que tenemos que tomar hoy nosotros. O lo hacemos como Moisés o lo hacemos como Jesús. Y me gustaría llevarte a un texto bien oscuro. A los teólogos esto les va a encantar, porque es un clásico versículo que no se predica, porque es muy difícil de entender. Entonces los teólogos van a disfrutar, pero vamos a intentar sacarle algunas verdades. ¿Está bien? Acompáñame a Números capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice así. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam, que era la hermana de Moisés, y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Qué animados, este pueblo era súper animado. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto? Para que nosotros y nuestros animales muramos aquí. Ahora piénsalo bien, estaban teniendo sed. No sé si has visto una persona sedienta, sale lo instintivo, siempre. Es una cuestión de supervivencia casi. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de la reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Qué dijo? Hablad a la peña, a la roca, a la vista de ellos, para que la peña dé agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes. Moisés estaba súper animado ese día también. ¿Sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Es decir, no entraréis en la tierra prometida. Aquellos fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él manifestó su santidad entre ellos. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Esto es uno de los capítulos extraños de la Biblia. Literalmente, el pueblo estaba en una crisis. Y creo que esto se parece un poquito a lo que estamos viviendo, una crisis social. La multitud tenía sed, y cuando uno tiene sed, lo instintivo brota. Y murmuraban en contra del liderazgo y amenazaban con amotinarse. Había una gran tensión en el ambiente. Yo creo que se parece mucho a la tensión social que estamos viviendo y que también está impregnando las iglesias. La gente está tensa y se nota.
El otro día, cuando vine aquí y Ramón me dejó en el aeropuerto, había un guardia de seguridad que es autoridad, lleva una placa que dice que es autoridad y todo el mundo lo estaba respetando, pero los coches estaban colapsando unos con otros porque no había mucho espacio para aparcar y dejar a los pasajeros para que pudiesen entrar en el aeropuerto, y ahí estaba el guardia pues dirigiendo y no todo el mundo le comprendía. Querían obedecer, pero no todo el mundo le comprendía, y uno paró en el centro y de repente yo lo escuché, vi a ese hombre de autoridad poniéndose a insultar a una persona. Eres un estúpido, que no lo entiendes, ¿qué pasa? Es que no hablo con suficiente claridad. Un hombre de autoridad perdiendo los papeles. Crispación. Es como una tensión en el aire, como que huele a guerra civil. Y ¡ay, cómo exageras! Bueno, en un contexto similar, hace 100 años atrás, hermanos mataron a hermanos en este país. Y se fomenta por la televisión una tensión. Los políticos, en vez de ayudar, nos tensan más, nos quieren dividir, nos quieren poner en contra los unos contra los otros. De repente oímos noticias de personas que entran en supermercados, en tiendas y roban productos. Las calles se están volviendo cada vez un poquito más peligrosas. Hay algo que está pasando y lo estamos notando todos. Hay crispación en el ambiente, hay una tensión, hay sed, no de agua, sino de esperanza. Lo digo claro, cuando se pierde la esperanza y no puedes planear ni las Navidades, para muchas personas todo su mundo ha colapsado. Hay sed y algo está pasando. Pero a Moisés se le juntó esa sensación con una pérdida de un ser querido. Miriam, su hermana, acababa de morir. Y hay que entenderlo, Moisés estaba tocado. Moisés había perdido a una persona que amaba y ahora tenía que enfrentarse a la murmuración de un pueblo que decía: ¿por qué nos has traído aquí? ¿Y qué es esto? Y mejor si estuviésemos muertos. Y Moisés pensó: pues ahora os voy a matar yo. Y Dios le dice, le da una clara instrucción: Moisés, toma la vara de la autoridad, ve a la roca y háblala. Simplemente pide que salga agua. Pero Moisés se dejó llenar de ira y golpeó la roca. Dios le dijo: habla, y él golpeó. Dios le dijo: habla, y él golpeó. Ahora, podríamos ponernos profundos, intentar analizar qué significa esa roca que él golpeó. Desde el Nuevo Testamento la perspectiva es que la roca es Cristo, de la cual brota el agua de la vida, y sí que creo que es una buena interpretación, pero de alguna manera esa roca también representaba el corazón del pueblo en aquel momento. Y Dios le dijo: habla, y Moisés golpeó. Y hace 40 años atrás, porque esto fue la segunda vez que ocurrió, Dios le dijo: golpea, y Moisés golpeó. Pero ahora le dijo: habla, y Moisés pensó que era mejor golpear. Y eso es lo que Moisés no llegó a entender de la situación. El corazón del pueblo era una piedra y Dios le dijo: habla, y él dijo: no, esto se arregla a golpes. Ahora, la pregunta es: ¿de dónde nació este arrebato de Moisés? Porque la situación tuvo que ser bien interesante, porque ahí estaba el pueblo, la roca ahí, y Moisés le dijo al pueblo, como muchos predicadores, cuando estamos tensos, porque a veces traemos las tensiones de casa aquí abajo y nos ponemos a golpear, y decimos: ¡pueblo rebelde! ¿Qué os pasa? ¿Queréis que os saque agua de la piedra? Ahora tendréis agua. Y ¡pum! Le dio un golpe y no pasó nada. Uno. Y ahí Moisés podría haber rectificado y haber dicho: he dado un golpe y Dios me dijo que hablara. Pero aún en ese arrebato, porque la ira te hace perder la razón. La ira hace que rompas los platos delante de tu esposa o delante de tu esposo. La ira hace que veas a las personas como tus enemigos, cuando en realidad son tus hermanos. La ira te bloquea.
Había silencio y Moisés agarró otra vez la vara y hizo ¡pum! Golpeó. Y lo curioso, ¿sabes qué es lo que hizo Dios? Respondió. Por el pueblo dio agua, pero luego llamó a Moisés aparte y le dijo, hey, no me has santificado. No vas a entrar en la tierra prometida. El gran sueño de Moisés, por lo que había vivido, se desvaneció por un arrebato de ira. Ahora, ¿de dónde llegaba esto? Porque Moisés tuvo muchos momentos así. 80 años antes, cuando él era un hombre criado en el palacio del rey en Egipto, pero sabía que era judío, y vio a un capataz agrediendo a uno de los suyos, esa ira interior de Moisés salió hacia afuera, se lanzó en contra del capataz y lo mató, lo asesinó y luego enterró su cadáver. Pero ya sabéis que enterrar cadáveres no es fácil. Los que entierran cadáveres lo saben bien. Y le descubrieron y tuvo que huir al desierto. Mira, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Moisés intentó hacer la obra de Dios con la fuerza de su ego. Porque Dios quería liberar al pueblo de la esclavitud, pero no a la manera de Moisés, a la manera de Dios. Y Dios iba a desatar 10 plagas que iban a aniquilar a muchos egipcios, pero no era a la manera de Moisés, era a la manera de Dios. Y muchos con arrebato, con ira, con crispación, dicen, voy a hacer la obra de Dios, pero lo hacen con la fuerza de su ego. ¿Y sabes lo que pasa si haces las cosas así? Que andas enterrando cadáveres. Y eso se ve mucho en la iglesia. Es que quiero hacer la obra de Dios y andas maltratando a tus hermanos que no entienden porque tú quieres hacer la obra de Dios. Y la manera en la que tú haces la obra de Dios no es con el espíritu, es con la carne. Y sí, parece un fin lícito, pero es un método ilícito y andas enterrando cadáveres. Pero no solo eso. Hubo otro momento, 40 años después, cuando Moisés subió a la montaña y Dios en 2 tablas con su dedo escribió los 10 mandamientos, unas tablas que contenían escritura con el dedo de Dios. Y cuando Moisés bajó, después de tanto tiempo ahí en lo alto de la montaña, bajó hacia abajo y vio que el pueblo estaba adorando a ídolos, porque el pueblo se había desesperado, no tenían líder y decían, bueno, vamos a hacer lo que estamos acostumbrados, adoremos a algún ídolo que nos ayude. Y cuando Moisés vio la debilidad del pueblo que volvía a la idolatría, agarró las tablas, escritas por ¿el qué? El dedo de Dios, y las rompió. En un arrebato de ira, rompió algo único, algo que Dios había escrito con su dedo. ¡Pum! Lo rompió. Y así muchas personas, indignadas por ciertas cosas, es que estoy indignado con esas ideologías, es que estoy indignado con estos políticos, es que estoy indignado con esta situación, y andamos rompiendo la obra de Dios. No sé si alguien me entiende. Lo llamamos la ira santa. No, es ira humana, porque la ira santa es la de Dios, no la tuya. Y muchos andamos en este juego y rompemos la obra de Dios. Y finalmente llegamos a este capítulo donde Moisés se le dice que hable a la roca y la golpea. Y Dios le dice, no me has santificado delante del pueblo. Ahora, por favor, presta atención. No voy a tardar mucho, ya estoy llegando al final. No me has santificado delante del pueblo. ¿Qué significa no me has santificado delante del pueblo? He estado indagando en el significado de esas palabras. No me has santificado delante del pueblo y por eso no vas a entrar en la tierra prometida. Y Moisés, que era amigo de Dios. Escúchame, Moisés hablaba cara a cara con Dios.
Moisés había debatido con Dios sobre la salvación del pueblo. Moisés había salvado a millones de personas de la ira de Dios. Moisés le hizo cambiar de opinión a Dios varias veces. Espera, ¿quieres un amigo de Dios, Moisés? Pero lo que Moisés hizo aquí, por mucho que discutió con Dios, Dios dijo, ya no, esto no. Lo siento, Moisés. Y al final Dios dijo, vale, te voy a dejar verla de lejos. Súbete a la montaña y la ves de lejos, pero no vas a entrar. Entonces, ¿qué significa no me has santificado delante del pueblo? Seguramente esto es un poco debatible, pero buscando el significado yo he llegado a esta conclusión. Dios le dijo, Moisés, no me has representado bien. No me has representado bien. No estabas alineado con mis intenciones y has transmitido una imagen distorsionada de quién soy yo y de lo que quiero en este momento. Moisés, era el momento de hablar y no de golpear. Ya golpeamos hace 40 años atrás, pero esta es una nueva generación. Ahora había que hablar. Hace 40 años te dije golpea. Ahora te dije habla. Ellos no son los mismos que aquellos. Y tú no has prestado atención a los detalles, y los detalles son importantes. Moisés, estás cansado y se te ha nublado el entendimiento. No me has representado bien. Has causado duda en el corazón del pueblo con tu acción, que dicen, este es Dios y esta es la manera de Dios. Moisés, no me has santificado delante del pueblo. No has honrado bien mi nombre. De eso se trata. Porque como iglesia, Jesús nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre. ¿Y quién hace que el nombre de Dios sea santificado en este mundo? Nosotros como iglesia lo santificamos. Lo contrario a santificar el nombre es usar el nombre de Dios en vano. Y hay muchos predicadores que usan el nombre de Dios en vano. Y muchos en la iglesia que se llaman cristianos que usan el nombre de Dios en vano. Meten a Dios en todos sus caprichos. Es que Dios me ha dicho, es que Dios por aquí, es que Dios por allá. ¿A ti no te ha hablado Dios? ¿Te ha hablado el duendecillo de los deseos? No uses el nombre de Dios en vano. Santificar el nombre de Dios hoy como entonces es representarlo bien. Y como iglesia, mi pregunta hoy para todos vosotros y para mí es, ¿estamos santificando el nombre de Dios delante de esta sociedad que está sedienta? ¿Lo estamos santificando en medio de una sociedad que está crispada, que está tensionada, que está violentada? Esta sociedad está en tensión, al borde del colapso, y la pregunta es, ¿lo estamos santificando? ¿Qué es lo que nos toca ahora? ¿Qué tenemos que representar de Dios? Y aquí es donde voy con Cristo. Dejemos a Moisés, que fue un gran hombre, pero era débil, como todos nosotros. Eso me da esperanza, Rebeca? Moisés tenía arrebatos de ira, pues, y fue un hombre de Dios. Todos estamos expuestos a debilidad. Pero Cristo, fíjate Cristo lo que nos enseña. Cristo en Marcos capítulo 6 también estuvo delante de una multitud que tenía hambre. Una multitud que estaba cansada. Una multitud que estaba siendo presionada por un imperio, el imperio romano, que estaba abusando de ellos. Marcos capítulo 6, versículo 30. Es un mensaje para la iglesia. Si no has prestado atención hasta ahora, tienes que prestar atención en este momento. Este es el mensaje del Señor. Estoy convencido de ello. Marcos 6, versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. ¿Qué les dijo Jesús? Venga, venid, vamos a apartarnos un poquito, estáis cansados, vamos a descansar un poco. Además, unos versículos antes le habían dado la noticia a Jesús de que alguien importante había muerto. ¿Quién había muerto?
Juan el Bautista. ¿Ves las similitudes? Miriam había muerto, estaban cansados. Aquí Juan el Bautista había muerto, estaban cansados. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. No tenían tiempo ni siquiera para comer. ¿Habéis intentado liderar a alguien cuando tienes hambre? Wow. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir. Se dice que unas 5.000 personas, varones. Eso significa que probablemente entre mujeres, niños y niñas eran unas 15.000 personas que estaban siguiendo a Jesús y a los apóstoles. Muchos lo reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y ¿qué pasó? Se crispó. Dijo, y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo para comer. Es decir, los discípulos le dijeron que se vayan y que compren y que coman y que nos dejen un ratito. Pero respondiendo Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Qué dijo Jesús? A los discípulos hambrientos, ¿qué les dijo? Dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios, que era el salario de todo un año, de pan y les demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres, como hemos dicho, probablemente unas 15.000 personas. Ahora, por favor, préstame toda la atención que te sea posible. Jesús estaba, al igual que Moisés, emocionalmente tocado. Moisés había perdido a Miriam, Jesús había perdido a su primo Juan el Bautista. Jesús y los discípulos estaban agotados, tenían hambre, al punto de que fue Jesús quien sugirió, os voy a dar un descanso. Un poquito como en esta pandemia, parece que Jesús sugirió a la iglesia, os voy a dar un descansito. Muchas reuniones, mucho montar por aquí, montar por allá, hacer las liturgias del domingo. Bueno, os voy a dar un descanso, ¿vale? ¿Está bien? Tranquilos. Es momento de descansar y que cada uno coma un poco. Yo así lo percibí al principio de la pandemia. El Espíritu Santo está hablando ahora. Yo lo siento sobre mí. Está hablando. De verdad, lo estoy sintiendo. Él nos invitó antes de la pandemia a descansar un poco. No sé si todo el mundo entendió que era una oportunidad para descansar un poco y comer algo. Era una invitación para que todos pudiésemos comer un poco y descansar. Así lo sentí yo. Pero 15.000 personas manifestaron su necesidad. Y entonces los discípulos vieron a esas 15.000 personas y dijeron, estas 15.000 personas que están cansadas y hambrientas son un problema. Y le dicen a Jesús, Jesús, ¿qué te parece si los despides? Que nosotros, como hemos acordado, tenemos que descansar y comer un poco. Y Jesús, ¿qué hizo? Los miró y tuvo compasión. Tuvo compasión. Los miró.
Y dijo, es que no tienen pastor. Los políticos no les están pastoreando. Los científicos no les están pastoreando. Los educadores no les están pastoreando. Están mal, no tienen pastor. Y Jesús tenía hambre, pero sabía que su comida y su bebida es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre son las personas. Es salvar a las personas. Y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, sois mi equipo. Sois mi equipo. Si queréis formar parte de la multitud hambrienta, está bien. Puedes elegir eso, pero si quieres ser parte de mi equipo, se terminó el descanso. Hay que ser un catalizador de un milagro. Y sinceramente creo que es la voz de Dios para su iglesia. Dios diciéndonos, sois mi equipo. Si queréis estar en el lado de aquellos que se recostaron para recibir pan y peces, está bien, porque yo bendigo a la gente, les doy pan y peces, pero busco un grupito selecto de gente que sirva cuando otros comen, que estén de pie cuando otros están recostados, que mientras otros consumen, ellos son catalizadores de milagros, que en vez de esperar recibir, son los que dan. Y esa es mi iglesia, ese es mi equipo. No estamos aquí, iglesia, para recostarnos y esperar que nos den de comer. Nosotros tenemos el pan. Y hasta que no entendamos en qué parte de la historia estamos, si nos sentimos simplemente como los recostados que esperan que nos den de comer, no estaremos entendiendo que es nuestro momento. Iglesia, es nuestro momento. Somos los catalizadores del milagro. Jesús está haciendo equipo con nosotros. Él va a multiplicar el pan y los peces, pero lo va a hacer en nuestras manos. Porque cuando Jesús bendijo el pan y los peces, se multiplicó en las manos de los discípulos. Y si algo está faltando hoy, es manos. La iglesia parece que ha llegado un momento, y no estoy hablando de amistad cristiana, estoy hablando de la iglesia en Occidente. Ha llegado un momento donde parece que nos estamos quejando porque no nos atienden bien. Es que la cuestión es que tú estás para atender a otros. Tú estás con Jesús, estás conectado con Jesús, tienes al mismo Jesús. No es momento que te quejes con, es que no me han hecho una llamada, es que no me han atendido bien, es que no me cuidan, es que no me hacen. Tienes a Jesús, tienes a Jesús. Estamos aquí por ellos, por la multitud de allá afuera, por los hambrientos y los sedientos que están crispados. Y nosotros somos las manos de Jesús y en nuestras manos se va a multiplicar el pan y los peces. Jesús necesita catalizadores de milagros y somos nosotros. No, es que está bien, yo entiendo que crisis como estas definen el corazón de las personas, pero debes elegir. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Algunos creen que Jesús estaba alimentando a 15,000, no, estaba discipulando a 12. Esta historia no es de alimentar a 15,000, es de discipular a 12. Esta historia no nos está enseñando hoy una metodología para alimentar a 15,000. Nos está diciendo qué tipo de iglesia quiere que seamos cuando todo el mundo está hambriento. ¿Qué nos toca? Esto es lo que nos toca. Esto es lo que está esperando Jesús de nosotros. Que nos pongamos de pie mientras los demás están recostados. Que sirvamos mientras los demás reciben. Que demos mientras los demás se llenan el estómago. Este es nuestro llamado. Ay, es que no me gusta esta religión. Pues búscate otra. Esta fe de Jesús es incómoda. En esta historia, ¿quieres ser de los que se recuestan a comer o de los que permanecen de pie para repartir? ¿Quieres ser un consumidor o un catalizador de milagros? Y sé que es tentador en estos días recostarse y esperar a que te sacien
Pero ¿qué tal si tu comida es hacer la voluntad de Jesús? ¿Qué tal si eso que esperas que te den, ay, es que mis líderes, si me diesen mis líderes algo? ¿Y qué tal si tu comida y tu bebida es hacer la voluntad de tu Padre y te sientes satisfecho cuando la haces y ya no necesitas tanta atención? ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? No es vivir para ti mismo, es vivir para los demás. Cuando vives para los demás, tú estás completo en ti. Cuando todo es yo, y yo, y yo, y yo, te sientes vacío. Cuando vives para los demás, estás completo. Hay algo extraño que ocurre, porque es más bendecido dar que recibir. Y parece una locura, pero es la verdad. Y yo veo estos 5 compromisos. ¿Alguien me podéis ayudar con...? Iba a decir el piano, pero creo que hoy no tenemos. Estos 5 compromisos, bien rápido. Compromiso número 1. Deja que Jesús te incomode. Descansar es necesario y sin duda Jesús les dijo a los discípulos, vamos a descansar y comer un poco, pero estate dispuesto a que Jesús cambie el plan y te incomode. Deja que Jesús te incomode, deja que te interrumpa para saciar la necesidad de otros. Compromiso número 2, humilla tu ego. Humilla tu ego. Los discípulos le ordenaron a Jesús, despídelos. Y Jesús les dijo, no les vamos a despedir, los vamos a alimentar. No, Jesús, pero yo tengo una manera más inteligente de administrar las cosas. Y Jesús le dice, ey, esta es a mi manera, no a tu manera. El gran enemigo del avivamiento no es el infierno, es el ego. Es el ego de los cristianos, empezando por ahí. Tenemos mucho ego y mucho orgullo. No, es que yo soy doctor en no sé qué y yo soy funcionario de no sé cuánto, yo soy no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí se reparten las mesas. Y ya está. Aquí se reparten las mesas y se da de comer a gente. Humilla tu ego. Compromiso número 3, hazte responsable. Los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, Jesús, resuelve el problema. Y Jesús dijo, ¿habéis visto un problema? Resolverlo vosotros, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Ese es el compromiso número 3. Hazte responsable. Yo sé que todo el mundo ve los problemas, sobre todo en la iglesia, que tiene un montón de problemas. ¿Cuántos saben los problemas que tiene Amistad Cristiana? Un montón. Hazte responsable. No, es que yo manifiesto los problemas y los anuncio y los pongo en un tablón para que todo el mundo conozca los problemas. Si ya lo sabemos todos, no nos estás diciendo nada nuevo. Hazte responsable. Hay que hacerse responsable de algo. Si hablar de los problemas, todos sabemos, pero ser respuesta para ellos, hay muy pocos. Compromiso número 4, no menosprecies lo que puedes hacer. Los discípulos dijeron, es que no tenemos comida suficiente. Y Jesús dijo, ¿qué hay? Y hubo un niño que tenía 5 panes y 2 peces. 5 panes de cebada que son nada. De la mar 2 pececillos que son nada. En las manos del Señor, si le das tu corazón, puede ser de mucha, mucha bendición. ¡Uy! Es así. En las manos del Señor, lo poco que tú tienes puede ser de mucha, mucha bendición. No menosprecies lo que tienes en la mano. Esos panes y esos peces que Dios te ha dado van a ser usados para un milagro. Y no sé de qué estoy hablando en particular en tu vida, pero no lo menosprecies. Y finalmente, el compromiso número 5, en medio del caos, construye estructuras nuevas. Jesús les dijo, ¿veis estos 15,000? Ponérmelos en grupos de 50 y de 100, porque en medio del caos se desparrama la bendición. Necesitamos organizar esto. Y parece una absurdez, pero el orden en el reino de Dios es muy importante. De hecho, en Génesis capítulo 1 vemos que desde el caos Dios incrementa la vida a medida que va ordenando. Y Dios nos está invitando a ordenar el caos.
pero quizá no con estructuras antiguas, quizá con estructuras nuevas. Quizá la iglesia que viene es un poco diferente a la iglesia que fue, pero está claro que tenemos que ponernos a organizar esto para el milagro. No esperes a que llegue el milagro porque nos puede pillar sin tener la estructura. Hay que crear la estructura para el milagro. Tú tienes que estar viendo 1000 españoles o no españoles. Me vais a perdonar, pero es que mi corazón late por mi tierra y por mi gente y amo a todas las culturas, pero tengo tantas ganas de ver españoles convertidos al Señor. Tantas ganas. Y lo que viene va a ser para la salvación de este país y su gente. Y todos los latinos y de otros países que habéis venido aquí para catalizar el milagro. No, es que yo vine aquí para hacer dinero. No, viniste aquí para el avivamiento, te lo digo así. Has venido aquí para esto, para el catalizar el avivamiento del Señor en España, para que España tenga salvación. No has venido a hacer dinero. Y si viniste para esto, ya te vas a dar cuenta de que el dinero se va a esfumar bien rápido. Has venido aquí y te necesitamos aquí para catalizar el milagro. No, es que estoy pensando volver a mi país porque vine aquí por una mejor vida. Pues ahora te necesitamos aquí, no te vayas. Es así, te necesitamos aquí. Y una vez hecho esto, simplemente disfrutemos el milagro y vamos a celebrarlo. Porque al final los 12 discípulos, cada uno de ellos se llevó una cesta de regalo a casa. Algunos dicen, este año no hay cesta de Navidad. Bueno, en el reino de Dios hay cestas de Navidad. Cuando somos catalizadores de milagros, nos llevamos una gran cesta de bendición a nuestras casas.